Volvió a niveles, diríamos, tope o récord, en torno a los 1.300 pesos por dólar. ¿Cuánto hace que estuviste acá? 2 semanas, porque venís... Sí, creo que fue un poquito más atrás que había tocado eso, después volvió a bajar ahí a la zona de los 1.200 sí, más o menos, y ya esta semana vino mostrando ahí una postura más firme de los 1.250 y hoy está tocando cerca de los 1.300 pesos. ¿Y cuáles son los factores que influyen? Los factores, bueno, la otra vez que vine habíamos marcado varios. Una es que hay una cuestión lógica también de que estuvo muy fijo desde diciembre. Creo que venía de un arrastre de dolarización de gente en diciembre, hasta diciembre del año pasado, que fue sacando sus dólares, hizo que haya un poder de venta de dólares, que eso se va terminando, ¿no? Porque empieza, o sea, ya llevamos casi medio año que se fue abasteciendo de eso, pero también por lógicas incertidumbres que va presentando la baja de tasas de plazo fijo, y también desafíos que tiene la economía y la política hacia adelante para el plan económico, que muchos por ahí no ven todavía una claridad en eso, y que normalmente el argentino, cuando no ve esa claridad y tiene que guardar algún dinero, lo guarda en dinero duro o en dólares, para ser más claro, ¿no? Bien, y esta situación, teniendo en cuenta que la otra vez pasó lo mismo, que yo dije la corrida del dólar, y vos me corregiste de alguna manera, me dijiste, no creo que sea una corrida. Exacto. ¿Es similar a lo que ocurrió hace un tiempo atrás? ¿Va a volver a estabilizarse? Yo no veo desestabilización, o sea, no corrida, o sea, la corrida es otra cosa. La corrida es cuando ya no tenés un precio lógico. Hoy por ahí el dólar, si vos lo comparás con otros productos de la economía, está muy por debajo del valor de otros productos, entonces no lo noto como una corrida. Sí, son determinados llamados de atención que la economía tiene que tener, porque es uno de los termómetros de la economía. La inflación es uno, la desvalorización del peso es otro, y cuando hablamos de que el peso se devalúa, estamos hablando que el dólar sube. Entonces, normalmente todas esas variables de la economía hay que prestarle atención. Yo creo que hoy hay definiciones pendientes, de hecho mañana va a tratarse todo lo que tiene que ver con ley base, que impacta por la política económica y por lo que puede pasar, y a medida que se despejen esas dudas o se profundicen, el precio del dólar va a ser un termómetro de ese reflejo. Bien, y en relación a la inflación, ¿cómo ves el tema? Porque los sueldos cada vez valen menos, siguen estancados, es muy difícil la situación hoy, más allá del desempleo, de la pobreza, ¿no? Sí, desempleo y pobreza marcaron sus propios números o están marcando su propio... o sea, yo creo que ahí difiere lo macro de lo micro. O sea, en lo micro la inflación, la pobreza es clara. No es una pobreza que venga de ahora, es una pobreza que viene hace un montón de tiempo, pero que ahora se profundizó por estabilizar estas medidas. Y también el tema de despidos y eso se dio en algunos sectores, sobre todo la construcción y otros sectores, de manera bastante notoria. Por eso digo que todavía la economía tiene esos desafíos, ¿no? O sea, pero no hay forma de que vos estabilices eso sin lo macro. Yo creo, o sea, a ver, cuando se explica esto en la economía, la gente a veces tiene bastante desconocimiento sobre eso desde mi punto de vista, y ojalá no suene mal. Pero a lo que voy es que a veces se discuten, yo creo que hay dos discusiones. Uno son las formas y otras son el fondo de la economía. Entonces, a veces no se pueden aplicar determinadas formas si vos no vas al fondo. Entonces, si vos en el fondo no tenés superávit fiscal, si vos en el fondo no tenés una inflación o una inflación que vaya bajando, o no tenés inflación, que sería lo ideal, si vos no tenés estabilidad cambiaria, si vos no tenés reservas, o sea, si vos no tenés eso en el fondo, no podés querer que después haya dinero en la calle, que los precios no suban. O sea, hay un montón de cosas que... Como decís lo macro, los problemas de base, digamos. Claro, ¿no? Hay que solucionar esos problemas de base. El tema es que solucionar esos problemas de base, cuando vos tenías precios ficticios en un montón de cosas, no es una cuestión de un día para el otro. Creo que ese proceso en lo macro de fondo se está haciendo hacer. Hay muchas formas que yo no comparto este gobierno. La comunicación es una, yo no comparto dolarizar, no comparto eliminar Banco Central, y un montón de otras cosas que el gobierno propone, incluso hasta, diría yo,
el sesgo de enfrentamiento y también la profundidad de algunas medidas que creo que deberían haber sido más graduales. A eso iba, mira, te iba a preguntar vos recién, utilizaste la palabra impacto, sí. ¿sí? Realmente hubieron medidas como los tarifazos. Claro, ¿sí? pero sería un error que eso que son las formas, sí. Me lleven a pensar de que está mal el fondo de lo que está haciendo. Sí, se entiende. ¿No? Entonces, sí. Ahí es donde voy. Lo ideal hubiese sido el gradualismo. Sí, no sé si gradualismo, porque porque con gradualismo probamos y no funcionó, pero sí cuidados en algunas cosas. Por ejemplo, la tasa de interés vos la podrías haber mantenido más a ritmo para que no pase esto de que se mueva un poquito el dólar porque trae desconfianza. El tema de ajustes, creo que hay algunos despidos, incluso por ahí a veces lo que fueron de Estado, que tienen que ver con una cuestión más de fondo y otras que hubiese cuidado más las formas, o sea, hubiese cuidado un poco más cómo está impactando en la economía. Ahí sí, por ahí se hubiese, no sé si gradualismo en la acción de fondo, pero sí sustentar con algo o ayudar con alguna otra cosa para que la realidad no impacte tan duro, ¿no? Que eso es inevitable y se ve día a día, ¿no? Tal cual. Y en relación a la tasa de los plazos fijos, que también lo charlamos la última vez, ¿sigue en cuánto quedó? Quedó en 30% anual, o sea, bien por debajo, o sea, algunos bancos están en eso, hoy ya los bancos son más libres, antes había una tasa rígida y hoy los bancos, a ver... ¿30% anual? Sí, eso no es malo para la economía. Porque en su momento el gobierno le había pedido al Banco Central 40, sí, pero no, quedó en eso, o sea, estaba más o menos funcionando en eso, que es un 2,8 más o menos, y eso hace que los plazos fijos se hayan vuelto poco atractivos. Ahora, si vos lo mirás desde el punto de vista de que el banco, si vos querés que, vamos a poner un ejemplo, que querés que vuelva el crédito, cuando el banco estaba tomando su dinero el 90% anual, ¿qué crédito te iba a dar? Un crédito de 200%. Entonces, si hoy el banco se hace de fondos a un 20, 25, 30, 40%, quizás aparezca un crédito a 40, 50%, que es lo que tenés de inflación anualizada hacia adelante. Entonces, empieza a haber más coherencia entre una medida y otra que se puede llegar a tomar. En el medio, vos cancelaste una forma donde estaba canalizada mucho los ahorros de las personas de manera muy rígida. Entonces, la gente, creo que eso tenía una explicación que es esto, que por ahí la gente empieza a usar su dinero, pero para eso yo creo que todavía no se terminó de ver la estabilidad que se necesita para hacer eso. Por eso, bueno, creo que ahí hay hoy muchos interrogantes, muchos tienen que ver con la política, porque es cierto también que la política está haciendo su juego y a veces usa medidas como para, por ejemplo, el tema de los jubilados. A mí me parece súper loable que cobren salarios dignos, pero un sistema en todas partes del mundo se sostiene de sus aportantes, el sistema previsional. Entonces, si vos querés que los jubilados cobren un sistema digno, lo primero que tenés que atacar es el empleo en negro, porque el empleo en negro te daría aportantes al sistema blanco y sostendrían más aportantes para las mismas jubilaciones y podría subir. Entonces, cuando a veces se cuestionan y se dice, digo, a veces ¿es eso o simplemente querés desestabilizar alguna medida política, ¿no? Sí, se entiende, Rubén. Ojalá tuviésemos la respuesta rápidamente. Bueno, mañana es un día bisagra. Sí, se trata la ley de bases. Sí, se habla de que tiene cerca de 33 votos en contra seguro, cerca de 34 votos a favor y 2 o 3 personas que están indecisos y que van a marcar el ritmo de la votación, que es en general y en particular, y hay que ver cómo sale.